Hola, bienvenidos a nuestro encuentro semanal. En esta entrega vamos a estar abordando el capítulo 7 de Daniel. Y si recuerdan, este capítulo es el último de la serie de capítulos escritos en lengua aramea. Para comenzar, vamos a ver un pantallazo general del capítulo y entrar un poco en contexto. Al principio del capítulo 7, Daniel mismo nos sitúa en el año en el que él tiene la visión. Se encuentra en el primer año del reinado de Belsasar. Recuerdan que Belsasar fue el último rey que tuvo el imperio neobabilónico. Ya hablamos de esto cuando repasamos el capítulo 5. Y es un poco difícil situar con precisión algunos eventos históricos. Sobre todo cuando estos eventos ocurrieron hace tanto tiempo y tenemos tan poca información al respecto. Creemos que este primer año de Belsasar transcurre alrededor de 2 o 3 años antes de la caída de Babilonia. Y la cuestión es que Daniel ya para estas alturas es un anciano, probablemente de unos 84 años. Estaba acostado en su cama y tiene un sueño. Y luego de haber tenido el sueño, lo escribe y relata lo principal del asunto. En el sueño, él ve una serie de bestias híbridas que se van sucediendo una a la otra. Estas 4 bestias suben de un gran mar agitado por los vientos. La primera bestia era un león con alas de águila. Daniel observa atentamente y algo ocurre con este león. Sus alas le son cortadas. Luego de esto, es levantado del suelo sobre sus pies y se le da un corazón de hombre. Hoy por hoy, sabemos que lo que ocurre en el capítulo 7 no es más que una repetición y una ampliación de lo que está escrito en el capítulo 2 de Daniel. Ambos capítulos tienen una estructura con 2 partes principales. Una parte de los reinos y una parte del juicio. Así como se van sucediendo los metales en el capítulo 2, se van sucediendo las bestias en el capítulo 7. Así como es cortada una piedra que golpea la imagen en el capítulo 2, hay una escena de juicio en el capítulo 7. El león representa a Babilonia, así como el oro en el capítulo 2. Esto nos invita a comparar estos símbolos. Por un lado tenemos al león, un animal lindo, gallardo, rey de los animales, y que además tiene alas de águila, reina de las aves. Por otro lado tenemos al oro, un metal muy valioso y brillante. Vamos a ver que al igual que en la imagen, donde los metales van descendiendo en valor y belleza, los animales también van descendiendo en belleza. Se van haciendo cada vez más feos y deformes. Y así como los metales van aumentando en dureza, las bestias van siendo más feroces, aterradoras y fuertes. Otra cosa interesante es el paralelismo que encontramos entre el león del capítulo 7 y el árbol del capítulo 4. El árbol era majestuoso, igual que el león. Ambos dominaban sobre la tierra y en las alturas. En Daniel 4 dice que la copa del árbol llegaba hasta el cielo. Y en Daniel 7 se nos dice que el león tenía alas de águila. Y ambos son cortados, quedando el león únicamente con los pies sobre la tierra y el árbol solo con sus raíces. Al árbol se le quita el corazón de hombre y se le da un corazón de bestia. Y el león, que antes era alado y podía dominar en los cielos, ahora debe conformarse con ser una bestia cuadrúpeda. El relato cuenta que después que le fueron cortadas sus alas, el león se pone de pie y se le da un corazón de hombre. La palabra corazón en la Biblia también significa mente. Y sabemos que luego de pasado el tiempo, a Nabucodonosor en el capítulo 4 también se le devuelve la razón. Se le devuelve el corazón de hombre y se pone en pie. En conclusión, es probable que la visión del león en el capítulo 7 nos esté contando sobre la conversión del rey Nabucodonosor. Pero continuemos con la visión. Al león le sigue un oso. Este oso tenía un costado más alto que el otro, lo cual nos facilita la comparación con el reino medo-persa. A esta bestia se le manda levantarse y devorar mucha carne. Luego del oso sigue una bestia semejante a un leopardo. Este leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas de ave, y el texto nos dice que le fue dado dominio. Hoy sabemos que esta bestia representa al imperio griego, la velocidad de sus conquistas y su posterior división en 4 reinos. Luego del leopardo, en la visión sigue una bestia muy particular.
Era una bestia que no parecía asemejarse a nada. Daniel la describe como espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. En otras palabras, era fea y muy fuerte. Esto reafirma lo que dijimos anteriormente, que las bestias, al igual que los metales, van descendiendo en belleza y gracia, pero a su vez van aumentando en ferocidad y fortaleza. Esta última bestia tiene dientes de hierro. Además, devoraba y desmenuzaba todo, y las sobras hollaba con sus pies. Cabe destacar que a esta bestia no le fue dado ni le fue dicho nada. Esta bestia hizo de las suyas. Daniel aclara que era totalmente diferente de las demás y tenía 10 cuernos. Es evidente que algo que las diferenciaba de las demás eran los cuernos, porque claramente las otras no tenían cuernos. Y además, al parecer, esto era algo que cautivaba la atención del profeta. Daniel se queda contemplando los cuernos de la bestia espantosa y mientras estaba mirando, ve surgir un cuerno pequeño de entre los 10. Y es muy interesante notar que cuando surge este cuerno, hay 3 cuernos que son arrancados. Y si prestas atención, el texto dice, fueron arrancados delante de él. Es decir, no fue obra del cuerno pequeño arrancar estos otros 3 cuernos, sino que fue obra de otra entidad que ayudó al cuerno pequeño para que pueda empoderarse. Al revisar la historia podemos confirmar esto. Volveremos a este punto en próximos videos. Cuando comparamos las bestias entre sí, vamos a notar que 3 de ellas reciben una intervención de un tercero. El león es levantado y se le da un corazón de hombre. El oso recibe la orden de levantarse y devorar mucha carne. Y al leopardo se le da dominio. En cambio, a la bestia espantosa no se le da ni se le dice nada. Digamos que se toma ciertas atribuciones que en un momento veremos con más profundidad. Para resumir esta parte, podríamos decir que vimos 4 bestias. Un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Algo sumamente interesante y que solo lo vamos a mencionar es la impresionante similitud que existe entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 vemos 2 bestias y la primera de ellas, el texto nos dice, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el versículo anterior nos dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y si leen atentamente en Daniel 7 van a poder ver que en total también hay 7 cabezas y 10 cuernos entre todas las bestias. Si recuerdan, en videos anteriores habíamos visto que la imagen de Daniel 2 representa toda ella al reino de Satanás. Y cuando vamos a Apocalipsis 13, vemos que todas las bestias de Daniel 7 aquí se encuentran formando una sola bestia. Y por supuesto también representando al reino de Satanás. No es el propósito de este video profundizar en este paralelismo, pero esperamos que te sirva como un disparador para tu estudio personal. En fin, luego de estas bestias, la escena cambia. Somos llevados a una escena de juicio. Vemos que son puestos tronos y que un anciano de días se sienta. Sabemos que es una escena de juicio porque Daniel nos dice que quien se sentó es un juez. Seguidamente, la bestia espantosa y terrible es muerta y despedazada y su cuerpo es entregado para ser quemado. Un dato interesante es que hasta este punto las demás bestias no habían sido destruidas. Solo se les había quitado su dominio y habían sido dejadas con vida un tiempo más. En ese momento, Daniel ve a un hijo de hombre que llega hasta el anciano y recibe el reino. Luego, el profeta pregunta a uno de los que estaban en la visión, ¿qué significa todo esto? Y lo llamativo es que este personaje resume todo lo que Daniel vio en 2 versículos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Este personaje tenía un gran poder de síntesis. No sé a ustedes, pero a mí hasta me parece gracioso. Da la impresión de que no aporta nada al asunto. Pero aunque su aporte parezca de poca utilidad, lo que ahora tenemos es una estructura. Y la estructura es simple. Primero las bestias y después el juicio. Durante todo el capítulo 7 vamos a ver esta dinámica. Esto nos permitirá comparar cada segmento de la visión con su segmento correspondiente.
Si leemos atentamente, vamos a encontrar esta estructura, parte 1 y parte 2. En un primer momento, Daniel se va a enfocar en las bestias en general. En ese momento, al hablar del juicio, él se va a enfocar en el anciano de días, en el juez que se sienta. Más adelante, él se va a enfocar particularmente en la cuarta bestia. Y en ese momento, en relación al juicio, él va a ver al Hijo del Hombre que se acerca al anciano de días. También más adelante, su atención va a estar puesta sobre el cuerno pequeño. Y en ese momento, en relación al juicio, nos va a decir que el reino y el dominio es entregado a los santos del Altísimo. Esto es importante porque nos va a ayudar a llegar a conclusiones como por ejemplo que todos estos elementos hacen parte del mismo juicio. Hoy por cuestión de tiempo no podremos abarcar todo, pero vamos a centrarnos en lo que al profeta le interesó más. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Daniel, desde que vio a esa bestia, no pudo dejar de pensar en ella. Así que nosotros seguiremos esa misma línea. Si quisiéramos resumir la obra de la cuarta bestia guiándonos por lo que nos dice el texto, vamos a encontrar 4 actividades principales: devora, desmenuza, trilla y holla. Podríamos decir que estas actividades tan destructivas ilustran bastante bien la obra de un poder impío, pero la palabra de Dios siempre nos desafía. Déjame compartirte un texto del profeta Miqueas. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. En este texto, el pueblo de Dios recibe una orden. Debe levantarse y realizar una obra similar a la que realiza la cuarta bestia de Daniel 7. Incluso tenemos el elemento del hierro en común. Y como si eso fuera poco, Daniel 7:19 nos dice que la cuarta bestia tenía uñas de bronce. Imagino que es con ellas con las que trillaba. Por otro lado, Miqueas 4:13 hace referencia al pueblo de Dios como una bestia con uñas de hombre y que también trilla. ¿En qué contexto Miqueas nos dice que Dios le da esta orden a su pueblo? Miqueas profetizó contemporáneamente con el profeta Isaías. Por eso no es casualidad que Miqueas en el capítulo 4 al comienzo cite textualmente al capítulo 2 de Isaías. Miqueas hace alusión al cautiverio babilónico y al postrer regreso. En otras palabras, a la dispersión y a la reunión que ocurrirían en el futuro. Realmente es muy interesante que la obra que Dios le manda a realizar a su pueblo en Miqueas 4 es muy similar a la que realiza la cuarta bestia en Daniel 7. Y es que Satanás constantemente busca falsificar la obra y los métodos de Dios. En este caso vemos a Miqueas describiendo un momento en el que el pueblo de Dios tendría dominio sobre todos los demás pueblos. Y la obra de la cuarta bestia en Daniel 7 describe un momento en la historia en el que Roma tiene dominio sobre toda la tierra. Y se enfatiza especialmente que tiene poder para vencer a los santos. Algo que llama poderosamente la atención del profeta es la obra del cuerno pequeño. Sabemos que este cuerno ilustra los 1260 años de la supremacía de Roma papal. Y estos 1260 años, en el espíritu de profecía, son comparados con otro particular periodo de tiempo. Durante muchos siglos, el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Según Miqueas 4, ¿cómo se hallaban las ovejas? ¿En qué condición estaba el pueblo de Dios durante el cautiverio babilónico? Así es, esparcido. Por lo tanto, podemos afirmar que durante los 1260 años
el pueblo de Dios también se hallaba en dispersión. Pero ¿qué más nos dice Miqueas? Nos dice que luego de ese tiempo de dispersión, las ovejas serían reunidas y restauradas, y que al pueblo de Dios se le daría dominio. Por supuesto, hoy deberíamos entender este dominio de una manera espiritual. De la misma manera, luego de los 1260 años de dispersión, el pueblo de Dios debía ser reunido y por lo tanto debía recuperar el dominio. Es por esta razón que en Daniel 7 se nos muestra que luego de que matan a la bestia, el dominio le es entregado a Cristo y a los santos. Claro, la bestia fue herida de muerte en 1798. Por lo tanto, el hecho de entregar el reino a los santos del Altísimo debe estar anunciando algo que sucedería posteriormente a 1798. Podríamos decir que la cuarta bestia tiene dos etapas, una antes que surja el cuerno pequeño y otra luego de que éste surge. Si tenemos en cuenta lo que ya hemos mencionado acerca de que Daniel 7 es una repetición y ampliación de Daniel 2, vamos a encontrar algo similar en la visión de la gran imagen. Y es que el cuarto metal también tiene dos etapas. Las piernas, donde está solo el hierro, y los pies, donde el hierro se mezcla con barro. Sabemos que el cuerno pequeño ilustra un poder político y religioso, es decir, la unión de iglesia y Estado que ocurrió en tiempos de la Roma papal. Y también sabemos que el hierro y barro de los pies representan lo mismo. La fusión de la iglesia y el Estado está representada por el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta investidura de la iglesia con el poder del Estado traerá resultados malignos. Los hombres casi han pasado el límite de la tolerancia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido al papado. Pero llegará el momento en que Dios castigue a los que han anulado su ley y sus malas obras se volverán contra ellos mismos. En Daniel 2 es este el punto en el que una piedra es cortada y posteriormente golpea la estatua. Paralelamente, es este el punto en que Daniel describe la escena de un juicio en la que hay un anciano de días, ante quien se presenta el Hijo del Hombre, a quien le es entregado el dominio y el reino. Dominio y reino que a su vez es entregado a los santos del Altísimo. Así es que, al preguntarnos ¿qué representa la piedra que es cortada y luego golpea la estatua? Debemos echar mano de Daniel 7 y también preguntarnos ¿qué representa la escena de juicio que vemos allí? Lo mismo debemos hacer cuando lleguemos a Daniel 8, a Daniel 11 y a otras partes de la inspiración. Al identificar qué elementos comparten el mismo lugar en la estructura y al entender qué es lo que cada uno de esos elementos representa, podremos tener una imagen más completa y más clara en relación al cumplimiento de estas profecías. A medida que avances en tu estudio, te vas a llevar una gran sorpresa al descubrir cuántas partes diferentes de las Escrituras nos arrojan luz respecto a lo mismo. Un ejemplo de esto es el relato que encontramos en Mateo 25. Había 10 vírgenes que tenían un objetivo: unirse a la procesión que acompañaba al esposo a la celebración de las bodas. Era importante que tengan sus lámparas listas, ya que dependían de ellas para iluminar el camino hasta el lugar de la celebración. En un momento específico, ellas serían llamadas a salir a recibir al esposo. Y llegado ese momento, solo la mitad de ellas tuvieron sus lámparas listas y pudieron unirse a la procesión. Las otras 5 salieron desesperadas a buscar aceite, pero cuando llegaron, la puerta ya estaba cerrada. Y solo las 5 vírgenes sabias pudieron entrar a las bodas con el esposo. Ellen White nos dice que esta parábola se cumplió al pie de la letra en la historia millerita. Y adivinen qué año da inicio a la historia millerita. Exacto, 1798. 1798 marca el fin de la obra del cuerno pequeño. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En este momento, Dios comienza a levantar a un pueblo. Dios comienza a reunir a su pueblo. Y este pueblo tiene el propósito de prepararse para la venida del Hijo del Hombre. La historia nos cuenta que ellos se equivocaron respecto a qué venida esperar. Y déjame compartirte algunas citas y fragmentos del espíritu de profecía que abordan esta historia. Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego.
Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. Vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber aguardado su venida, y envió a sus ángeles para que dirigiesen sus pensamientos de modo que pudiesen seguirle a donde estaba. Les mostró que esta tierra no es el santuario, sino que él debía entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre, y que después volvería a la tierra y los llevaría a morar con él para siempre. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado, como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo y al contemplar el arca y el propiciatorio fue cautivado por su esplendor. La venida de Cristo, como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino para participar de la cena de las bodas del Cordero. La proclamación "He aquí que viene el esposo" en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verificaban en el cielo, mientras que ellas estaban en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos esos están representados como si entraran a las bodas. Esta cita aclara que es a la conclusión de la obra de mediación que Cristo recibe su reino, y por ende también lo hacen los santos. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar
los que están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. En 1844, la venida del Hijo del Hombre ante el anciano de días dio inicio al juicio investigador, es decir, dio inicio a las bodas del Cordero. A partir de este momento y hasta el cierre de puerta de gracia, hay tiempo de gracia y misericordia para entrar por fe a las bodas del Cordero. Durante la celebración de estas bodas vemos un proceso en el que el dominio y el reino está siendo entregado a Cristo y a los santos del Altísimo. Esto se confirma en el cierre de puerta de gracia, cuando Cristo se quita las vestiduras sacerdotales. En ese momento, Él comenzará a prepararse para venir a la tierra y buscar a los suyos para poder disfrutar juntos de la cena de las bodas del Cordero. Así es, las bodas están confirmándose en este preciso momento, mientras yo estoy grabando y mientras vos estás viendo este video. No te olvides que el juicio investigador tiene un orden específico. Comienza por los muertos, sigue por los vivos. Y lo más importante para vos y para mí es que comienza por la casa de Dios. Otro asunto importante es que nosotros sabemos que aunque la bestia fue muerta en 1798, tal como lo explica Apocalipsis 13, en algún momento esa bestia debe resucitar. Como adventistas, estamos a la espera del surgimiento de un particular conflicto en torno a la ley dominical. Sabemos que en ese momento un poder político-religioso intentará ejercer su dominio sobre toda la humanidad. En la ley dominical, la unión Iglesia y Estado alcanzará su auge. Y es en ese punto que como pueblo de Dios se nos ordena que cumplamos una misión poderosa. Como vimos al principio de este video, al comparar Daniel 7 con Miqueas 4, hay una obra que realiza la bestia y hay una obra que realiza el pueblo de Dios. En las palabras se parecen muchísimo, parecen la misma obra. Es que Satanás no intenta engañar descaradamente, lo hace con sutileza. Hace que su obra sea lo más parecida posible a la obra de Dios. Tanto el pueblo de Dios como la bestia devoran, despedazan y trillan. Y quisiera enfocarme en la última de estas tres. Trillar implica separar el grano de la paja. Esta es la solemne tarea que se nos ha encomendado. Por supuesto, solo podemos realizarla si seguimos a Cristo por donde quiera que va. Vivimos en tiempos solemnes. El juicio investigador se acerca rápidamente a su fin. Nosotros no debemos quedarnos afuera. Debemos entrar por fe a las bodas del Cordero, mientras aún estamos a tiempo. Muy pronto llegará el clamor. Ahí viene el esposo. Ojalá que cuando llegue pueda encontrarte con tu vasija llena de aceite y tu lámpara lista. Que tengas una bendecida semana.